Libro de los Hechos, capítulo 12, versículo número 5 solamente. Dice así la palabra del Señor. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Una vez más, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Bendícenos, háblanos a través de ella, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Quiero compartir con ustedes, hermanos, el resultado de la oración ferviente. Sabe que hablar de la oración es un tema muy general. Es por eso que debemos de enfocarlo. La oración tiene muchos temas. Podemos hablar de la oración y la fe, la oración en el Espíritu, la oración que sana, la oración que liberta, los beneficios en la vida de la persona que ora, la oración intercesora. Hay muchos enfoques cuando se habla de la oración, pero hoy queremos enfocarlo en el resultado de la oración grupal y ferviente. La situación que estaba viviendo aquí el apóstol Pedro era una situación muy difícil, muy complicada. Estaba en peligro su vida. Y el rey Herodes, hermanos, que era el nieto de Herodes el Grande, fueron tres Herodes. Herodes el Grande, ¿se acuerdan que mandó matar a los niños menores de 2 años? Y también Herodes Antipas, que fue el que mandó decapitar a Juan el Bautista. Y aquí este es Herodes Agripa I, que es nieto de Herodes el Grande. Él mandó matar a Jacobo, y esto le agradó a los judíos. Y al agradarle, él dijo: pues voy a seguir agradándoles, voy a matar a otro. Y mandó apresar a Pedro, y lo mandó custodiar, hermanos, de tal manera que eran 3 puertas para llegar a donde él estaba. 14 soldados fueron puestos y 2, uno a cada lado. Aunado a ello estaba encadenado de brazos y de pies. La situación era terrible. La iglesia ya había sufrido la muerte de uno de los discípulos, estaba triste, y ahora Herodes decide esa noche enviar por Pedro para matarlo. Pero la iglesia utilizó, hermanos, el recurso más poderoso que Dios nos ha dado: el recurso de la oración. ¿Sabe que cuando la iglesia ora, el poder de Dios entra en acción? Cuando la iglesia se dispone a orar, la mano de Dios se mueve y el mundo espiritual entra en acción. No hay mover de Dios, no hay intervención de Dios, no hay un ejército de Dios en actividad a menos que la iglesia se ponga a orar. Nosotros no lo percibimos porque es un mundo invisible. Los ángeles se mueven, la mano de Dios se mueve, Dios empieza a enviar palabra, envía mensajeros, envía aquellos que van a traer la respuesta a la oración. ¿Sabe, hermanos? El Señor Jesucristo da por hecho en la Escritura que el creyente es un creyente que ora.
Él lo da por hecho. Si eres cristiano, eres de oración. Y mire, la gente también. La gente se acerca, oye, te pido oración. ¿Por qué nos piden oración? Porque suponen ellos que oramos, hermano. Ellos suponen que oramos. Pero la Biblia también, el Señor también. Por eso Él cuando dice, cuando oren, oren así. Él está suponiendo que si somos cristianos y tenemos comunión con nuestro Padre Celestial, ¿cómo tenemos comunión? Es a través de la oración. No hay otra forma. Y Él se comunica con nosotros a través de la palabra y de la predicación de la palabra. Y la iglesia primitiva, la iglesia que se estableció después del tremendo avivamiento con la venida del Espíritu Santo en el día del Pentecostés, vemos que era una iglesia, hermanos, que en su vida diaria se reunían para orar. Todos los días, dice la Biblia. Eran prácticas cristianas todos los días en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar el nombre de Jesucristo, y tenían en común todas las cosas, y se reunían y ellos participaban de la cena del Señor, del partimiento del pan y de las oraciones. Era una iglesia que oraba todos los días. Era una iglesia que tenía favor con el pueblo. Era una iglesia que veía milagros cada día. La mano de Dios se movía. Milagros extraordinarios por mano de los apóstoles, porque era una iglesia que oraba todos los días. Todos los días se veían milagros, todos los días se veía la manifestación de Dios, todos los días, hermano. Y es una práctica cristiana, la oración, el ser disciplinados en la oración. Los discípulos tenían un horario para orar. La Biblia lo menciona. Pedro y Juan iban a la hora de la oración, a la hora novena, a las 3 de la tarde. Era su horario que ellos establecían para orar. Dios espera que sus hijos oren. Dios espera que su iglesia ore, que tenga comunión con Él. Nada vamos a recibir si nosotros no oramos. Nada podremos recibir de parte de Dios si no nos humillamos. Aquí vemos que la situación era difícil. La vida de Pedro estaba en peligro. Entonces la iglesia dijo, pues hagamos lo que sabemos hacer, oremos. Pero esta oración, dice la Biblia, hermanos, que era una oración que no se detenía, que no se paraba. Era una oración en la cual ellos no se cansaban de orar y no iban a dejar de orar hasta ver la gloria de Dios. En la Biblia encontramos hombres y mujeres, hermanos, entregados a la oración. Hombres y mujeres que movieron la mano de Dios. Hombres y mujeres que por medio de la oración vieron la gloria de Dios en sus vidas. Vemos la oración perseverante. Están aquí. La oración perseverante de Daniel, hermanos, cuando él oraba para que se cumpliera la palabra profética de Dios. Dios había dado una profecía en cuanto a la cautividad y los años en que Israel debería de estar cautivo, 70 años, y dijo Daniel, yo voy a orar para que se cumpla la palabra de Dios, y se dispuso en su corazón a buscar la presencia de Dios en oración. ¿Y sabe lo que dice la Escritura, hermano? La Escritura dice que a los 21 días de estar orando, 21 días de estar orando, Dios envió a un ángel. A los 21 días llegó el ángel y le dijo el ángel a Daniel: Daniel, desde el día que dispusiste tu corazón para humillarte, para tener entendimiento y para buscar el rostro de Dios, tu oración fue oída y yo fui enviado para darte sabiduría. El ángel llegó 21 días después,
pero no porque el Señor respondió a los 21 días después. Porque el ángel dice que fue estorbado esos 21 días por el príncipe de Persia, es decir, demonio. Una lucha, una batalla espiritual. Pero el ángel le dice, pero desde que doblaste tus rodillas, Daniel, tu oración fue escuchada. Tu oración fue escuchada. Pero Daniel siguió orando, siguió orando, siguió orando, siguió orando, siguió orando, siguió orando. Y el ángel tuvo victoria, hermanos, y llegó hasta donde él estaba para darle entendimiento. La oración perseverante, la oración, hermanos, que no cesa, que no se detiene hasta que ver la respuesta de parte de Dios. ¿Recuerdan ustedes cómo Elías subió al monte? Y dice la Biblia que no había llovido por 3 años y medio. Dice Santiago, él era un hombre común y corriente como nosotros. Tenía los mismos problemas, tenía las mismas necesidades, tenía las mismas pasiones. Era un hombre que inclusive se deprimía, pero era igual que nosotros. La diferencia de él es que cuando oraba no paraba de orar hasta ver la gloria de Dios. Dice la Biblia que subió al monte Carmelo, hermanos, y dobló sus rodillas y le dijo a su siervo, ve y fíjate ver si viene lluvia. Y dice la Biblia que el siervo fue y él dice, no se ve nada. Entonces Elías seguía orando. Y Santiago dice que era una oración ferviente, es decir, una oración que tal vez empezó suavemente, pero siguió subiendo de tono, siguió subiendo de intensidad, subió siguiendo, y lo envió 1, y lo envió 2, y lo envió 3. Ve, fíjate ver si viene lluvia. Y no iba a parar de enviarlo hasta que el siervo regresó y le dijo, veo una pequeña nube del tamaño de una mano. Él dijo, viene grande torrente de lluvia. Y entonces, hermano, él no dejó de orar. Fue ferviente, y los cielos se cerraron con nubes negras cargadas de agua, y aquel día cayó un aguacero tremendo porque Elías oraba fervientemente. La oración ferviente, hermano. ¿Por qué no recibimos nosotros? La semana pasada dijimos porque pedimos mal, por codicia, por envidia, por satisfacciones personales. ¿Por qué no recibimos? ¿Será que nos cansamos de orar? ¿Será que nos fatigamos? ¿Será que la oración me da sueño? ¿Qué será? ¿Por qué no recibimos? Si la Biblia dice que es el recurso más poderoso para ver la gloria de Dios. Pero como no vemos el mover de Dios en el mundo espiritual, cómo los ángeles se están moviendo, cómo los ángeles empiezan a venir en favor nuestro, y a veces uno, hermano, piensa que Dios ya no contestó o no va a contestar. Pero nuestra oración perseverante logra que el poder de Dios venga a nuestra vida. Mire cómo estaba Pedro. Dice la Biblia, hermanos, que en el verso 4, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, 4 por 4, 16, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Cuando apresan a Pedro, hermano, inmediatamente la iglesia se reúne en la casa de Juan Marcos, el sobrino de Bernabé, su madre llamada María, y ahí muchos empezaron a orar en favor de Pedro. Muchos empezaban a interceder de manera poderosa. Y esa misma noche Herodes iba a sacarlo para matarlo. Y no solamente eso, dice la Biblia que le puso 2 soldados al lado de Pedro, uno, y al otro lado otro, y en sus manos estaba
encadenado con sus pies. La situación era tremenda. Ahora, ¿cómo estaba Pedro? Afligido, llorando. ¿Qué actitud tuvo Pedro? Vamos a leer, hermanos. Lea conmigo, por favor. Dice el verso 6: y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro, ¿qué? Entre dos, sujeto con cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Quiero que imagine el panorama: encadenado, un soldado, otro soldado, las puertas cerradas y afuerita los guardias. Dice Pedro: voy a tomar una siesta, me voy a dormir, mi vida está en las manos del Señor. Cuando uno tiene esa confianza, hermano, uno tiene paz hasta para dormir tranquilo. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo en ti, oh Jehová, estoy confiando. Dice el Salmo 5. Y él estaba durmiendo. ¿Y por qué no, Pedro? ¿Por qué no está llorando? Bueno, ¿por qué no está? Bueno, Pedro tenía su horario de orar. La noche dijo para dormir, vamos a dormir. Ahí con permisito, señores soldados, me voy a echar una siestecita. Si me oyen roncar, no es un león, soy yo. Así es que tranquilos. Y se echó a dormir, hermano. Eso nos habla de un hombre que sabe en quién ha confiado y en quién está seguro. Un hombre que puede descansar en esos momentos, hermano. Dice, o este le vale gorro la vida, o realmente es un hombre que sabe que la mano de Dios le librará. Y se pone a dormir, pero la iglesia, ¿qué estaba haciendo? Orando. Dice el verso 7, y he aquí, se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. Hermano, esas cárceles eran lugares de una oscuridad intensa. Estamos hablando de hace más de 2000 años, no se había inventado la luz. Las cárceles eran oscuras, húmedas. Era un lugar de mucha oscuridad. Viene la respuesta de Dios y viene luz. Aleluya. Luz resplandece en medio de las tinieblas cuando la respuesta de Dios viene a nuestra vida. Él es luz, Él aclara las cosas. Podemos estar, la noche se puede tornar gris, oscura, negra, hermanos, pero luz puede resplandecer cuando la iglesia está orando. Dicen amén. Cuando la iglesia ora, luz resplandece. Dice que el ángel llegó, hermanos, ahí, y tocando a Pedro en el costado, le despertó, diciendo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Mire, tuvo que el ángel que despertarlo. Dice que en el costado, Cristo fue herido en el costado. Ahí en el costado, Pedro fue despertado y recibe una indicación. No todo lo va a hacer Dios. Hay cosas que nos toca también a nosotros. Hay indicaciones que pueden venir cuando uno ora. Y la indicación era, pues levántate y hazlo pronto. ¿Sabe que muchas veces, hermanos, Dios nos despierta para dirigirnos, para guiarnos? Hay gente que en las madrugadas se les va el sueño y piensa que tienen un problema de salud o un cambio hormonal.
y se les va el sueño y van con el psicólogo y con el doctor. Si sabe que no duermo bien, porque yo estaba acostumbrado a dormir de 8 a 10 hasta 12 horas al día, pero hoy duermo nada más 8. Algo me está pasando. Y Dios nos despierta como eso de las 5 de la mañana y se les va el sueño. Y en vez de decir, habla Señor, que tu siervo o tu sierva oye, no entienden que es Dios que te llama a una relación con Él, a una intimidad. Pero el cuerpo dice, a las 5 y ya me adelantaron el horario, una hora menos. Dios a veces requiere que tu oración siga, continúe. Le subas de intensidad, que le eches más leña al fuego, que no te conformes, que no pienses que no ha venido una respuesta o no va a venir una respuesta. Aunque tardare, dijo el profeta Habacuc, espéralo. Aunque tardare la visión, espérala. Aunque tardare, espérala, porque sin duda vendrá. Sigue orando, sigue orando, sigue orando y sigue subiendo de intensidad la oración, porque ya los ángeles se están moviendo. Dios ya ha dado orden para bendecirte. Dios ya ha dado orden para sanarte. Dios ya ha dado orden, pero hay una guerra espiritual, hay una batalla espiritual, y tu oración sigue moviendo la mano poderosa de Dios. Sigue moviéndola. La oración perseverante, sin cesar. Dios nos la recomienda. Pablo nos la recomienda. Pablo, un hombre de oración, dice: orar sin cesar, orar sin desmayar, orar para poder estar firmes en el día malo, orar para ser sanados, orar para que seáis librados de la boca del león, orar. Hermanos, la oración perseverante traerá un resultado favorable a nuestra vida. Favorable. Las cadenas, dice que le tocó en el costado y le despertó y le dice: levántate pronto. A veces Dios podrá decirnos: levántate pronto, y hay que obedecer. No le hace, hermanos, que la temperatura esté a 0 grados. Estando a 40 se levanta uno más rápido. Levántate a orar. Dios quiere enseñarte algo, o Dios quiere hacer algo a través de tu oración. O simplemente Dios quiere enviar la respuesta a tu petición, pero requiere que ores más. Y que le metas más oración y más fe. Que le metas más intensidad. Eso es lo que habla la Escritura. Dice: orad sin desmayar, enseñó Jesucristo en Lucas capítulo 19, aquella viuda, aquella parábola de la viuda, hermanos, que iba ante el juez injusto y ella se paraba a la mañana y se paraba en la noche y se paraba en la mañana y se paraba en la noche. Dice el Señor: así ustedes perseveren, no desmayen en la oración. El juez justo les traerá la respuesta. Amén. La oración es... Y cuando es grupal, hermano, cuando la iglesia ora, porque aquí hablamos, una cosa es la oración devocional, la que usted tiene todos los días con el Señor, porque sí la tiene, ¿verdad? Esa oración que usted practica diariamente con el Señor y que le va fortaleciendo espiritualmente y que le va fortaleciendo en la fe. Y que llega usted, hermanos, al grado de deleitarse, porque así lo menciona el salmista cuando dice: aún, Señor, mi carne te anhela. Es decir, porque al principio, hermanos, nuestra carne no quiere la oración. Nuestra carne se resiste a la oración. Apenas nosotros queremos orar y mire, empieza como que los párpados le pusieron ahí 2 toneladas.
en cada uno. Y ay, mira qué cosa, ¿verdad? Cómo es el diablo. Apenas iba a empezar a orar y ya me dio un sueño. No, no es el diablo. Eres tú, tu carne que no está acostumbrada a la oración. Porque el que está acostumbrado a la oración se deleita en la oración. Es un deleite la oración. Aquel que sabe que la oración es una comunión con el Padre y le busca en lo secreto y sabe que al momento de doblar sus rodillas empieza a sentir la presencia de Dios, y la presencia de Dios empieza a tocar su corazón y empieza él a ser quebrantado en su corazón y empieza a llorar porque la presencia de Dios ya está en ese lugar, y empieza a recibir la vida del Espíritu y empieza a recibir esa paz, empieza a recibir esa fe, esa seguridad, esa confianza del amor de Dios. Empieza él a recibir, y aún la carne empieza a experimentar, hermano, los atributos de Dios. Empieza a experimentar la carne también, empieza a deleitarse. Y sabe que ni el espíritu y ni la carne nuestra quieren salir del lugar de comunión de nuestro Dios, porque hay un deleite, y cuando hay un deleite ya no necesita uno presentar las peticiones de Dios. Cuando hay un deleite, déjeme decirle esto, Dios te concederá las peticiones de tu corazón. Por eso el salmista logró comprender eso. Ya no necesito pedirle nada al Señor, solamente me deleito. Deleítate en su presencia y Él concederá las peticiones de tu corazón. Ya no necesitarás pedirle nada. Él te dará todo lo que tú necesites, porque te deleitas en la oración con Él. La oración es una práctica cristiana espiritual que muy pocos practican, y no necesitan decirlo o confesarlo. Se les notan, se nota caras afligidas, demacradas, insatisfechos. Porque la oración te deja ver la gloria de Dios y tú te gozas. Tu vida cambia. Cuando Moisés bajó del monte, dice la Biblia que no podían verlo a su rostro. Tenía que ponerse un velo, cubrirse el rostro, porque su rostro resplandecía. Cuando vieron a Esteban exponer la palabra, hermanos, majestuosamente en el capítulo 7 del libro de los Hechos, la historia de Israel hasta llegar hasta el Mesías, dice la Biblia que veían su rostro, que les parecía que era un ángel. La oración cambia. La oración, hermanos, no es para cambiar a Dios de opinión. La oración es para que me cambie a mí. Y se va a notar en mi hablar, en mi conducirme, en mis reacciones ante la adversidad, ante las pruebas, ante los problemas, ante las malas noticias. Pedro, te van a matar. Está bueno, mañana me despiertan, por favor. La paz. Eso es lo que hace la oración. Pero la iglesia es la que estaba orando, ¿eh? Y subía la oración, ya llega el ángel. La iglesia seguía orando, no sabían lo que estaba sucediendo en la cárcel. Llega el ángel, le pica el costado, levántate pronto, cíñete, ponte tu ropa. Se había quitado la ropa, cíñete, ponte las sandalias, no puedes salir sin sandalias. Es una alegoría, no voy a entrar en eso. Pero el ángel le dijo, cíñete y átate las sandalias, y lo hizo así, y le dijo, envuélvete en tu manto
y sígueme. Ahora Pedro tenía que seguir la indicación, a eso me refiero, que no todo lo hará Dios, hará cosas imposibles, pero al menos levantarme a orar, hermano, pues yo, ¿verdad? Él no me va a torcer las rodillas para que yo me arrodille, ni me va a hacer así. Eres un caballero. Él nada más te va a decir, puedes venir a mi secreto a estar a comunión conmigo. Él hace una invitación amable. ¿Podrás orar conmigo?, le dijo a Pedro. ¿Se acuerdan? Allá en el Getsemaní. Apóyenme en oración, le dijo a los apóstoles. Y él se fue a un tiro de piedra a orar. Y desde allá se oía, porque quedó registrada la oración de Jesús a tiro de piedra, como de aquí, hermanos, allá a la avenida Concordia. A tiro de piedra, allá estaba el Señor orando. Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no mi voluntad, sino la tuya. Lo oyeron. Y cuando él vino a buscarlos, en lo que vino, hermano, era un concierto de ronquidos. Todos. Y los despierta. No pudieron orar conmigo una hora. Una hora. No merece el Señor una hora. Estamos tan ocupados, hermano, tan afanados. Por eso muchos no ven la respuesta de Dios. Quieren resolver sus problemas solos. Y Dios dice, pues mientras que no me pidas a mí ayuda, yo no voy a intervenir a la fuerza, es tu voluntad. Pero a veces Él mismo se ofrece, déjame ayudarte, pero ven a orar, porque yo me muevo a través de tu oración. Yo no puedo hacer nada a menos que tú me lo pidas, a menos que tú clames, a menos que tú te humilles, a menos que tú me busques. Yo voy a mover mi mano poderosa. La luz resplandeció. Pedro se levanta. Algo tenemos que hacer con las indicaciones de parte de Dios. Y le dijo, dice la Biblia, el verso 8. Le dijo el ángel, cíñete, átate las sandalias. Y lo hizo así. Le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Dirección. Verso 9. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una. Sí, pues es que le despertaron, ¿verdad? Apenas se le estaban pegando las lagañitas en los ojos. Y como que nada más ve así uno una luz borrosa, ¿verdad? Cuando medio abre los ojos. Pero él obedeció. Ahí va Pedro. Ahí va detrás del ángel. Dice la Biblia, hermanos, que en el verso 10, habiendo pasado la primera, la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió ¿cómo? La puerta de hierro. Parece indicar que Pedro estaba en la fortaleza de Antonia, situada al noreste del templo de Jerusalén. Una fortaleza, una puerta de hierro enorme, pesada, la abrían entre varios. Pasó el ángel y Pedro entre los 16 guardias, ya sin cadenas. Las puertas, mire, conforme iba avanzando Pedro, las puertas se abrían. Seguía caminando y las puertas se abrían. Seguía caminando y las puertas se abrían. ¿Sabe, hermano? Dios tiene el poder para lo físico, romper cadenas, abrir puertas de hierro. La Biblia habla, hermanos, de prisiones de maldad.
Habla de prisiones de esclavitud espiritual. Habla de cadenas de vicios. Habla de cadenas de pecado. Él es especialista en abrir prisiones y romper cadenas y libertar a los cautivos y abrirle las puertas para que salgan a la libertad gloriosa que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero es a través de la oración, sin cesar. Hay gente cautiva. Tenemos amigos, conocidos, familiares, presos espiritualmente, encadenados, hijos, nietos, y nosotros seguimos durmiendo. Y queremos que se conviertan por obra de ¿qué? Si ni siquiera quieren oír el evangelio. ¿Y cómo invocarán si no oyen? Porque el diablo los tiene atados. Mire, y no nada más a gente inconversa, hermano. Hay gente cristiana que vuelve, dice la Escritura, hablando Pablo a los Gálatas: permaneced en la libertad con la cual Cristo os hizo libre y no os volváis otra vez a la esclavitud. Hay cristianos que vuelven ahora. El enemigo, hermano, dice la Biblia que lanza lazos. Y por eso ellos ya no pueden buscar a Dios, no pueden orar, no pueden congregarse, no pueden abrir la Biblia. Porque hay ataduras, ligaduras de impiedad, cargas de opresión sobre ellos. Es por eso que la iglesia tiene que reunirse a orar. A orar, tenemos que reunirnos a orar. Tenemos que reunirnos a orar. No solamente la oración devocional personal, tenemos que tener reuniones de oración porque son poderosas para libertar cautivos y salvar a los perdidos. Y este es un ejemplo claro. Cómo Dios moviliza a sus ángeles, cómo Dios moviliza, hermanos, el mundo espiritual a nuestro favor cuando la iglesia se reúne a orar fervientemente. Se abrieron las prisiones, no hay puerta que Dios no pueda abrir. Hay personas que piden oración por trabajo y nuestra oración: Señor, ábreles puerta para un trabajo. Pero también para la obra de Dios, la Biblia dice que Pablo oraba para que se le abriera puerta para la predicación del evangelio. Tenemos que orar para que se nos abra puerta para seguir predicando el evangelio. Eso significa que nuestras puertas son las primeras en que deben de estar abiertas para la predicación del evangelio. Porque las puertas que se abren para la predicación del evangelio no se abren para los hombres, se abren para el necesitado, para el enfermo, para el cautivo, y se abren para Cristo. Porque las puertas se abren para que Cristo llegue, el libertador, y rompa las cadenas de todos aquellos que llegan. Hay poder, hermanos, en la oración. Dios puede abrir puertas y nosotros estamos orando porque queremos llevar el evangelio en las casas como lo hacía la iglesia primitiva, y ellos veían la gloria de Dios, veían al cojo levantarse, veían al ciego ver, veían al mudo hablar, veían a los hombres y a las mujeres cautivas que estaban entregadas a la idolatría, a la brujería, a la hechicería, siendo libres, gente poseída por demonios. Y hermanos, y el poder de Dios era tan extraordinario que aún la sombra de Pedro, al pasar por ahí, dice que los enfermos eran sanados cuando la sombra de Pedro, y no era la sombra de Pedro la que sanaba, era el poder de Dios por una iglesia perseverante en la oración. Yo quiero ver esa gloria. Yo no sé usted, y si yo necesito orar día y noche para ver la gloria de Dios, lo voy a hacer, porque eso sigue siendo hoy en día, porque mi Dios no ha cambiado, es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Lo que hizo en la iglesia primitiva lo puede hacer aquí y en este momento, cuando la iglesia se disponga a orar. Amén. Y ya deje de dormir. Amén, amén. Como valientes guerreros, hermanos. La oración es para guerreros.
La oración es para aquellos que se hacen llamar ejército de Dios. La oración es para aquellos que saben que van a pelear una batalla espiritual, pero con una victoria ya conseguida en la cruz del Calvario por un Cristo maravilloso, que me dijo: en mi nombre los echarán fuera, en mi nombre los sanarán, en mi nombre desbaratarán ejércitos, en mi nombre saltarán muros, en mi nombre echarán en fuga al enemigo, en mi nombre. Y nada, dice él, nada les va a hacer daño. Pisarán al cachorro de león y al dragón, y nada los dañará. Pero se requiere de hombres y mujeres valientes para la oración, porque para otra cosa pueden ser muy valientes, pero para la oración, bendito el nombre del Señor, ya se les fue el gozo. ¿Están motivados, hermanos, para? Pregúntenme: ¿y cuándo son los días de oración aquí? Para venir. Teníamos a las 5 de la mañana y venían. Después a las 6 de la mañana, porque nos movieron el horario como ahorita, ¿verdad? Y venía la gente. Teníamos a las 7 y la gente venía a orar. Algunos de ustedes venían. ¿Sí se acuerdan? ¿Por qué no volver a los principios bíblicos? Para que la mano de Dios se mueva a nuestro favor. Para que la mano de Dios se mueva. Y hermanos, ¿y qué escuchábamos? La gente llegaba a la oración y se iba libre. Venían con opresiones y se iba libre. Venía con necesidades y, hermanos, gloria a Dios, ya Dios respondió. Y sin que ustedes se den cuenta, ustedes han recibido de parte de Dios, porque hay un pueblo orando a su favor, aunque ustedes se duerman como Pedro. Pero hay un pueblo que está orando. Hay un pueblo que está intercediendo. Señor, guárdalos, concédeles la petición, sánalos, provéelos de lo que, ayúdalos, Señor, socórrelos, guárdalos del mal, suple sus necesidades. Y muchos han recibido milagros pensando que ellos lo han conseguido, pero la mano de Dios se ha movido a su favor por la oración. Ya cuando estaba Pedro libre, dice la Biblia, hermanos, se le abrió la puerta, porque no hay puerta, así sea la que Dios no pueda abrir. Dice la Biblia en el verso 10, dice: habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se le abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Ahora sí, Pedro, ya cumplí. Se me ordenó sacarte. Mire, hermanos, porque los ángeles obedecen la palabra del Señor. Cuando Dios da orden de bendecirte, vas a ser bendecido. Y los ángeles se encargarán de que recibas la bendición. Cuando Dios da orden de proveerte, Él enviará a sus ángeles para proveerte. Ya cumplió, se apartó de él. Verso 11, entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo el pueblo de los judíos, de todo lo que el pueblo de los judíos esperaban. ¿Qué esperaban? Su muerte. Mire, Herodes representa al imperio romano. Dios es más grande que todo imperio, que todo gobierno, que toda potestad, que todo reino. Él reina. Aunque el imperio quiera destruirte, si Dios dice: no, yo le voy a dar más vida a mi hijo, yo soy el que lo recoge, nadie más me lo va a quitar, yo lo voy a dejar hasta que yo diga. Así fueron los judíos, el imperio romano. Dios dijo: tú vas a seguir, Pedro. Cuando yo decida, yo te mando llamar. Pero mientras, te necesito en la tierra, para que tu sombra siga sanando enfermos, para que tu predicación siga convirtiendo a miles, porque yo te llamé a ser pescadores de hombres. Y tienes que seguir pescando.
Tienes que seguir predicando, tienes que seguir salvando las almas. Para eso te voy a dejar. Y ya Pedro entendió, y qué bueno que lo entiende. Hay gente, hermanos, que ha recibido la bendición de parte de Dios y no han entendido que fue Dios quien movió su mano a su favor. Debemos de ser agradecidos con Dios. El simple hecho de tener salvación del alma, vida eterna, un lugar en el cielo, nombre escrito en el libro de la vida, es suficiente para ser agradecidos con Dios. Ya lo demás aquí, hermanos, aquí todo va a ser pasajero. Todo se quedará. Nada nos llevaremos, sino que lo que nosotros hagamos por Él, allá será reservado para nuestra bendición eterna. Dice el verso 12, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban, ¿qué? Reunidos orando. Mire, ya él estaba libre, pero la iglesia no lo sabía. ¿Qué estaban haciendo ellos? Orando. No iban a salir. Le habían metido llave a la casa. De aquí no salimos a ver qué va a acontecer con Pedro, pero vamos a orar para que sea libre. Y entonces llegó a la puerta y la sirvienta, una muchacha llamada Rode, lo vio, dice, le reconoció la voz de Pedro y de gozo no abrió. Les pasa mucho a los niños, ¿verdad? ¡Ay, vino fulano de tal! ¡Mamá, mamá! ¿Y por qué no le abriste? ¿Por qué no le abriste? Es que te vine a dar la noticia. Pues ábrele la puerta. Así esta muchachita, ¿eh? Dice que de gozo lo dejó afuera. ¡Ey! Y ella contenta, ¿verdad? ¡Ey, pero ábreme, muchacha! Entonces llega Rode y le dice, le interrumpe ahí la oración. Pedro, está afuera, Pedro. Y le dicen ella, tú estás loca, mujer. No, yo insistía, sí, es Pedro. Y como oyeron que Pedro estaba, abran. Entonces fueron y abrieron. Dice, mas Pedro, verso 16, persistía en llamar, y cuando abrieron le vieron, se quedaron. ¿Cómo se quedaron? Les sorprendió la respuesta inmediata de Dios. Y a veces así nos sorprende Dios, hermanos, con milagros extraordinarios. Quiera Dios que nos sorprenda, aunque nos deje con la quijada pegada al piso de sorpresa. Pero que así me sorprenda, que me deje atónito, que me deje ver su gloria. Pero ¿cómo ocurrió? Por una iglesia que perseveraba en oración. Estaban atónitos, vieron. Pedro, pensaban que era un ángel. Le abrieron. Entonces, Pedro les dijo, empezaron a hacer alboroto porque dice ahí, él haciéndoles con la mano señal. Cállense. Yo creo que empezaron a hacer fiesta, ¿verdad? Para que él con la mano, shh, tranquilos, van a despertar a los, dejé dormido a los soldados. Bueno, el ángel. Y les empezó a contar cómo la mano del Señor lo había sacado de la cárcel. Vayan y den esta buena noticia a los demás. ¿Qué le pasó a los soldados, hermanos? Pues Herodes los mandó matar. Herodes Agripa los mandó matar porque se les fue Pedro. Y aquí vemos el resultado de la oración grupal ferviente. Luz resplandece, nos permite ver con claridad las cosas. Dice la Biblia
nos despierta y nos pide y nos da indicaciones, nos guía. Número 3, hace que aquello que nos tiene atados se rompa, las cadenas caigan, las puertas se abran, el enemigo quede confundido y destruido, y el gozo del Señor sea provocado en aquellos que estaban haciendo oración. Oración. ¿Cuántos quisiéramos gozarnos con esas respuestas, hermano? Creamos a la oración, participemos en la oración, busquemos estar en tiempos de oración. Va a haber gozo, va a haber alegría, va a haber vida, va a haber salud, va a haber respuesta. Claro que el enemigo, hermano, el enemigo siempre va a querer estorbar la oración. Haga a un lado el estorbo y siga adelante, porque Él nos ha dado la victoria. Póngase de pie en esta hora. Gloria al Señor. Vamos a orar. Yo no sé cuál es la petición que usted tiene, que le pareciera a usted imposible. Pero cuando oramos, el Dios de lo imposible entra en acción. Mire la dificultad de Pedro, pero Dios lo libró. Que Dios nos libre de cualquier situación que nosotros estemos viviendo. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, porque tu palabra nos enseña que tú actúas, te mueves de manera sobrenatural y poderosa cuando nosotros nos dedicamos a la oración ferviente, cuando unimos nuestras voces como un solo cuerpo. Señor, hoy nos unimos para orar en favor los unos por los otros. Para aquel que está enfermo, Señor, sea sanado. Para aquel que se le ha dado un diagnóstico negativo o positivo, Señor, según el caso, que seas tú ayudándole. Que en el nombre poderoso de Jesús, aquel que necesita una intervención en su hogar, en su familia, con los hijos, con los nietos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, glorifícate. Extiende tu mano poderosa. Señor, creemos que los cielos se abren. Creemos, Señor, que la respuesta de Dios es enviada desde el momento en que disponemos nuestro corazón a buscarte, a orar, a perseverar en la oración, a no desmayar, a ir al trono de la gracia de día y de noche hasta ver la gloria de Dios y decir como Jacob: no te voy a soltar hasta que me bendigas, no te voy a dejar hasta que bendigas mi vida, hasta que bendigas mi familia, hasta que me bendigas, Dios. Yo voy a perseverar, te voy a buscar, me voy a acercar a ti, me voy a tirar a tus pies como la mujer del flujo de sangre, me voy a tirar a tus pies como, Señor, la hermana de Lázaro, María, me voy a tirar a tus pies porque necesito que me ayudes. Necesito que hagas un milagro en mi vida, Señor. Necesito que respondas a la petición de mis labios. Ayúdanos, socórrenos, Señor. Haz milagros, salva a nuestros seres queridos. Rompe las ataduras, los lazos del enemigo, las cadenas, Señor, caigan. Señor, aquellos que los tienen prisioneros, los suelten en el nombre de Jesús. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Glorifícate, Señor. Sé tú el proveedor de nuestras necesidades. Sé tú el ayudador. Sé tú el que nos sostengas con tu mano derecha. Sé tú el que quebrante los corazones duros. Sé tú el que abra las prisiones de maldad, Señor, y saques a la libertad a los cautivos.
que envíes tus ángeles, envía tus ángeles, Señor, ministradores de los que han de alcanzar la salvación. Señor, abre los cielos, derrama de tus bendiciones, rompe cadenas, en el nombre de Jesús. Oramos, Dios, en favor los unos por los otros. Sana al enfermo ahora, en el nombre de Jesús, se vaya el dolor. Vida, vida, vida en cada cuerpo, vida en cada órgano, vida en cada tendón, en cada hueso, en cada arteria, vida en el nombre de Jesús, para la gloria de tu nombre. Provee de la manera rica y abundante que tú sabes hacerlo, Señor. Sé el proveedor. Y aquellos a los cuales el enemigo ha engañado para apartarlos de ti, Señor, tráelos con las cuerdas de tu amor. Tráelos, hazlos volver a tu presencia, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti. Puedo ser feliz. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti. Puedo ser feliz. Porque yo sé que estás obrando. Porque sé que estás obrando. Tus ángeles se mueven. Tu perfecta voluntad. Tu mano se mueve. Tu poder se mueve. En mi vida estás obrando. Tu perfecta voluntad. Tu perfecta voluntad. Porque sé que estás obrando. Porque sé que aleluya, estás orando. En el mundo invisible de Dios se está moviendo la mano de Dios. Se están moviendo los ángeles. Se está moviendo su espíritu. Se está moviendo, se está moviendo, se está moviendo. Se está moviendo. Yo soy el que te sustenta. Yo soy tu médico. Yo soy tu sanador. Yo soy tu proveedor. Yo soy tu pronto auxilio. Yo soy tu salvador. Yo soy el que te rescata. Yo soy el que te sostiene con mi mano derecha. Aleluya, aleluya. No dejen de orar. No dejen de orar. No dejen de pedir. Pelea la buena batalla. Ora, ora en favor de los tuyos. Ora, clama, gime. Aleluya. Ya viene la respuesta. Ya viene la respuesta de parte de Dios. Sigue orando. Sigue orando. Tu perfecta voluntad. Tu perfecta voluntad. Créelo. 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 Créelo en tu corazón. Debe de haber certeza. Convicción. Aleluya, aleluya. Porque sé que estás orando. Tu perfecta voluntad. En mi vida estás obrando. Deja que Dios tome el control. Deja que Dios tome el control. Deja que Él se mueva. Recibe indicaciones. Porque sé que estás orando. Escucha la voz de Dios. No cierres tus oídos. Él está hablándote. Quiere sacarte del hoyo.
Abre tus oídos para oír palabra de Dios que trae respuesta y vida y solución y dirección. Aleluya, 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 aleluya. Descansa. Entrégale todas tus cargas. Gracias, Señor. Gracias, gracias. Gracias, Jesús. Muchas gracias, Dios. Denle un aplauso al Señor si cree que Dios ha oído y ha respondido. Amén.